Saludos amigos, es Voz Pública por Ver TV y les habla Reinaldo Aragón. En las siguientes horas se estará debatiendo, comenzando un debate en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, pero en realidad un debate que nos llevará a una reflexión acerca de los derechos humanos y las libertades que tenemos al ser ciudadanos peruanos, al ser ciudadanos de este país. Nos referimos a la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y qué tiene que ver con el ejercicio de otras libertades, como la libertad de expresión, por ejemplo, o que nadie esté obligado a hacer lo que no le dicta su conciencia? Para conversar de este tema, estamos con nuestro invitado, el abogado, analista político, Jorge de Lama. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Saludos. Hola, Reinaldo, buenos días. Gracias por la invitación y encantado de estar contigo para absolver cualquier pregunta que tengan. Sí. ¿Qué es la objeción de conciencia y por qué es tan importante para ejercer ciudadanía y para la libertad de los peruanos? A ver, la objeción de conciencia es el derecho que tiene todo ciudadano de objetar el cumplimiento de un deber, puede ser legal o administrativo, porque este deber contraviene principios y valores éticos, morales o religiosos que le son imposibles al ciudadano eludir. Voy a dar un ejemplo. Soy un doctor, un médico, y me quieren obligar a realizar o practicar un aborto. Yo soy un médico, por ejemplo, católico, cristiano, o que considero que la vida es un derecho o un bien irrenunciable, intocable. Me opongo a esa orden porque contraviene mis principios éticos y morales. Te doy otro ejemplo. Soy un padre de familia, cristiano, católico, la religión que sea, pero estoy en contra de que a mi hijo se le enseñe contenido de educación sexual que va contra mis principios. Por ejemplo, un cristiano cree que Dios nos creó hombre y mujer y que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero imaginemos que en el colegio se le quiere enseñar a mi hijo algo distinto, que contraviene esos principios, que contraviene esas doctrinas y esos dogmas. Entonces yo tengo derecho a oponerme, a decir, un momento, a mi hijo no se le enseña eso. A pesar de que eso haya sido dictado por ley, dictado por el Minedu, dictado por cualquier autoridad de tipo estatal o por cualquier, digamos así, empresa pública o entidad, privada o entidad privada. Entonces eso es el derecho a la objeción de conciencia. Muy bien, yo creo que eso es algo muy importante para poder entender entonces qué cosa está en juego en cuanto a las libertades. Ahora, ¿esto tiene que ver, digamos, solo con los que profesan una religión? ¿Esto es un derecho para los religiosos? No, la objeción de conciencia viene de, digamos que es la contracara del derecho a la libertad de conciencia. Me explico. La libertad de conciencia es el derecho mediante el cual la persona tiene la facultad de formarse su propia conciencia, por más que sea reiterativo. Es decir, la persona se forma su catálogo de principios, su catálogo de valores, que al final determinan cómo él va a actuar en la vida, porque eso es así. Uno actúa en función de lo que cree. Ahora, la contracara de eso, o sea, la otra cara de la moneda de ese derecho, es el derecho a la objeción de conciencia, por una simple razón, Reinaldo. Porque, ¿de qué me sirve permitirle al ser humano que forme su conciencia si después no le voy a permitir actuar conforme a su conciencia? Cuando la conciencia se materializa en la actuación. Ahora, ¿qué sucede? Que este derecho a la objeción de conciencia es para todos, no es un tema netamente religioso. Pero en el caso peruano y en el proyecto que nos ocupa, del cual has mencionado el día de hoy, lo que se está buscando es modificar la ley de libertad religiosa, porque el derecho a la objeción de conciencia
no está en una ley, sino que está en una ley cualquiera, sino en la ley de libertad religiosa. De verdad, el derecho, digamos que es para todos, por razones de conciencia, de moral, de religión. Pero en el Perú solo se reguló legalmente en la ley de libertad religiosa. Entonces el proyecto de ley que va a tocarse hoy solamente se va a circunscribir a la objeción de conciencia dentro del tema de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque se va a modificar esa ley. Ahora, eso no significa que la objeción de conciencia en general no esté protegida, porque el Tribunal Constitucional a lo largo de los años ha creado jurisprudencia al respecto. Entonces, si bien cuando hablamos de conciencia hablamos de género y de libertad religiosa podemos estar hablando de especie, la libertad de conciencia es un derecho para todos, pero en este caso puntual lo que se está regulando es la libertad de conciencia en materia religiosa. Claro. ¿Qué no contempla el ejercicio de este derecho? Porque entonces uno puede decir por cualquier tema, no, esto no lo voy a hacer porque va contra mi conciencia. Por ejemplo, obedecer una orden militar, como pues hemos visto en la película Hasta el último hombre, que es toda una explicación y toda una historia con respecto a la objeción de conciencia. U otros temas, ¿no? Otros temas. ¿Qué es claro que no está comprendido en este tema de la objeción de conciencia? Sí, en primer lugar lo que tenemos ciertos límites, ¿no? En primer lugar, ya el Tribunal Constitucional y el proyecto de ley mencionan de que la objeción de conciencia no es por cualquier cosa. Tiene que ser, primero, por un dogma o una doctrina, un principio muy fuerte, muy grave, fundamental, es decir, en la base de la misma creencia. Y además que tendría que ser reconocido también por la propia entidad religiosa a la cual pertenece la persona que objeta. Digámoslo así, para los cristianos el matrimonio de hombre y mujer y que Dios nos haya creado hombre y mujer es algo que se encuentra desde Génesis, es fundamental en nuestra fe. No es un tema simplemente accesorio o que alguien lo inventa o lo crea. Lo otro es que, como tú bien dices, si bien en la historia de la objeción de conciencia está el ejemplo de este soldado norteamericano que en la Segunda Guerra Mundial decidió no llevar un arma, en el caso del Perú eso no se está considerando. ¿Por qué? Porque en el Perú nosotros hemos hablado de una amenaza distinta, nosotros hemos tenido un tema de terrorismo que todavía no acaba, por tanto las órdenes militares y policiales, en el cumplimiento de las funciones mismas de la institución o de la Fuerza Armada, no se van a poder objetar siempre y cuando cumplan o coadyuven a cumplir la función o la naturaleza de la Fuerza Armada y policial. Lo otro es que tampoco podría, por ejemplo, digamos así, presentarse una objeción de conciencia para no pagar impuestos, ¿no? Me dejo entender. Entonces, hay límites. Esos límites, están referidos a la misma institución, o sea, la misma institución de la libertad religiosa, a la misma institución de que, por ejemplo, al hecho mismo de que el dogma tiene que ser importante, todo tiene que ser reconocido por la entidad religiosa, y extrínsecos también en el sentido de los derechos humanos o el orden público y la cuestión del orden moral, ¿no? Entonces, esos serían los límites que tendríamos en el tema de la libertad religiosa hoy en día y también en el proyecto de ley que se está viendo. Y digamos, para ser un poco más gráficos, ¿qué sí está comprendido en la libertad religiosa y cuál es, en la objeción de conciencia, y cuál es lo fundamental? O sea, ¿qué sí uno puede, digamos, objetar de acuerdo a su creencia y qué es lo más importante? Sí, mira, lo más importante, podemos hablar de 4 ejemplos importantísimos. En primer lugar, es que se respete la decisión del padre en cuanto a la educación moral que se le va a dar a su hijo. No solamente en el tema del curso de religión, ojo, sino en cualquier tipo de curso, porque antes se había restringido, se había malentendido
de que el tema de religión era el único importante para el tema de la objeción de conciencia, y eso no es así. Las religiones en general no se circunscriben a un curso, sino a un modo de vivir. Y ese modo de vivir puede ser contravenido, violentado por enseñanzas en diferentes cursos. Así que te permite salir, exonerar a tu hijo de partes de cursos que tengan contenido inapropiado para ellos, como se podía dar en el caso de la educación sexual. ¿Te acuerdas, Reinaldo, del tema de Alfaro, del ministro Alfaro y los links porno? Esos links no estaban en el curso de religión, estaban en el curso de ciudadanía. Entonces, se malentendía que solo te podías exonerar del curso de religión. Pero ojo, puedes exonerarte de esos contenidos. Ese es uno. Lo otro que es importante es que el médico ya no va a estar obligado, no podría estar obligado a realizar un aborto si es que no lo quisiera. Lo otro es también que los servidores públicos podrían objetar este curso de género que el Estado abusivamente les está imponiendo, abusando de su potestad de empleador sobre ellos. Ese es otro. Otro tema también que podría verse es el tema de la eutanasia. Hace poco la jueza del 10º Juzgado Constitucional se negó a ejecutar la sentencia de Ana Estrada porque ella cree en la vida como un valor irrenunciable, pero no pudo ejercer objeción de conciencia, por eso tuvo que recurrir a una figura que se llama la abstención por decoro. Lo que te muestra entonces esto es que ha habido un problema a través de los años y que el proyecto quiere solucionar, y lo explico. El primer problema es que no ha habido un procedimiento al interior de las entidades para que el ciudadano pueda ejercer la objeción de conciencia. El reglamento de la Ley de Libertad Religiosa ya lo establece, pero han pasado 6 años de ese reglamento, han pasado 10 años de la ley, y hasta ahorita ninguna entidad cuenta con un procedimiento para permitir que el ciudadano objete. Y eso queda demostrado en el hecho de que la jueza del 10º Juzgado Constitucional no pudo ejercer objeción de conciencia. Lo que tuvo que hacer es abstención por decoro. El Poder Judicial no cuenta con eso. El otro problema, Reinaldo, que es también la parte importantísima del proyecto, es que el Tribunal Constitucional el 2001 había establecido que primero el Poder Judicial tenía que resolver para que recién tú puedas dejar de cumplir el deber. Y esto en el 2001 podía sonar sensato, pero en el 2024 que estamos, ya no es sensato. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, te colocan a tu niño un curso en el cual tú tienes que permitir que se le meta contenido inapropiado, que se le imparta contenido inapropiado, lo que termina sucediendo es que tú no puedes esperar hasta que el tribunal falle después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hasta 7 años se ha demorado, para recién impedir que tu hijo entre al curso, porque si no, lo único que se estaría generando en esta situación ya es un daño irreparable en el menor. Entonces, esos dos aspectos son fundamentales en este proyecto de ley. El primero, ya establece un procedimiento que todas las entidades públicas tienen que cumplir, porque cuando se les pidió que lo hicieran, no lo hicieron. Y lo segundo es que ahora, cuando yo presento mi objeción o mi demanda ante el Poder Judicial, no estoy obligado a cumplir la orden hasta que el Poder Judicial falle, cosa que era al revés. Entonces, esas son las partes importantísimas del proyecto de ley, lo más fundamental, lo más crítico. Bien, doctor de Lama, y comprendemos muy bien que esto es, además, está relacionado con el ejercicio de otras libertades que son fundamentales, que tienen que ver, por ejemplo, con la expresión, la libertad de expresión, la libertad de elegir, la libertad que uno tiene a no hacer lo que nadie se le puede obligar, o sea, nadie puede obligar a nadie a estos temas. Bien, finalmente, ¿cómo está el apoyo en el Congreso? ¿Has tenido tú algún reporte? Porque veo que, y he estado conversando con algunos de los congresistas, veo que hay un amplio respaldo, porque pues tiene que ver con todos. Sí, hasta ahorita, Reinaldo,
El grupo de Renovación Popular va a apoyar la propuesta, también de Fuerza Popular. Se ha conversado también con la congresista Lady Camones, y ella también está de acuerdo con la propuesta. Se conversó incluso con Alex Paredes del bloque magisterial y está de acuerdo también con la propuesta. También creo que tenemos del despacho de la congresista Mari Carmen Alba, del despacho de la congresista Adriana Tudela, respuesta positiva. Del congresista Elías Ábalos también. Hasta el momento todos estos congresistas han dicho que van a apoyar la propuesta. Se necesitan alrededor de, para asegurar, creo que son 24 congresistas en la Comisión de Constitución, se requieren 13. Hasta ahorita están cerca de los 13, pero creo que durante el debate se va a lograr convencer a los congresistas con los cuales no he tenido respuesta, tal vez están apoyándolo, pero no lo sé. A ver si conseguimos los votos o si se consiguen los votos para lograr aprobar la propuesta. Una cosa en particular, y lo digo aquí en tu programa, es que la Defensoría del Pueblo, mediante un informe de Elizabeth Sea, se ha manifestado en contra de este proyecto de ley. Y tengo que decir que la Defensoría del Pueblo hace buen tiempo sigue con la misma línea progresista, que no entiende los derechos humanos de la manera que lo que entendemos nosotros, digámoslo así. El año pasado nos enviaron un informe en el cual decían que cualquier persona que impida que un hombre entre a un baño de mujeres debería ser procesado penalmente y por tanto condenado por delito de discriminación. Esa es la Defensoría del Pueblo que tenemos hoy. No sé si ha cambiado, el Defensor del Pueblo ha dicho que ha cambiado, pero repito, para la Defensoría, los médicos sí deberían estar obligados a practicar abortos contra su voluntad. Y eso hay que decirlo claramente, porque después en los medios salen con un discurso ambiguo, pero a la hora de emitir los informes son los que expresan su voluntad, ¿no? No las declaraciones públicas, no las entrevistas en RPP, no las entrevistas en radio, sino los informes que nos envían. Y ese informe se encuentra en la página del Congreso, justamente donde se tramita el proyecto de ley. Esa opinión se encuentra allí. Entonces, eso es lo que quiero decir finalmente, Reinaldo, para que tengamos claro qué terreno estamos pisando y con qué actores estamos conversando. Bueno, entonces un tema muy importante para la vida democrática de nuestro país. Al doctor Jorge de Lama, muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Voz Pública, examinando este tema tan importante que debe ser decidido en el Congreso, en el Parlamento Nacional. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ti, Reinaldo. Muy bien, amigos, muchas gracias también por habernos acompañado. Esto ha sido Voz Pública por Ver TV. Gracias y hasta la próxima.